Ingeniero Adriano Sánchez Roa, muchas gracias. Usted siempre buen mozo y joven, ¿verdad? Aprendiendo de los amigos. Usted es de los que engaña, ¿verdad? Con la edad, porque usted debe ser cincuentón ya. No, sesentón. Ah, ya. Pero yo creo que usted ha sabido manejar el estrés, manejar la salud y un poco administrarse, como se decía antes, ¿no? Fulano se sabe administrar, fulano no se sabe administrar. ¿Cómo está usted y su familia? Bueno, estamos bien después de haber tenido hace un año y 2 meses un COVID muy fuerte. Sí. Estuvo en intensivo, pero después de eso me he dado un intensivo con el COVID. Yo fui de los primeros cuando nadie conocía nada. Pero no entubado. No, a punto. Pero nos apareció un aparato que le daba más oxígeno a uno que lo normal y eso ayudó a no entubarme. Fue antes de comenzar prácticamente la vacunación. En ese sentido. ¿Y no quedó con secuelas? No, afortunadamente. Había temor porque el COVID destruye casi todos los órganos. Exacto. Eso, riñones, pulmones, hasta el hígado, todo. Pero después de eso, yo tenía 13 años que no me hacían un examen de nada. ¿Ah, sí? De nada, y los médicos peleando conmigo. Pues decidí, como estoy más tranquilo ahora, comenzar a hacerme todos los exámenes. Me recomendaron todo que rebajara porque me había pasado libras. Y debo decir que cuando yo dejé el Senado, ahora he rebajado 38 libras. 38 libras. Eso, usted se siente livianito. Eso, bueno, y más que yo, atendiendo lo que usted decía antes, yo aprendí un poco de Balaguer y de Leonel Fernández. Sí. Que hay que tratar en la política de no tomar estrés por todo. Decía Peña Gómez en su momento que la enfermedad peor que tenía un político era el estrés. Entonces, si usted se lleva de todo, y a veces decía Balaguer, de lo que usted no va a solucionar, no le dedique tiempo si usted no puede hacer nada. Y dicen que Balaguer solía decir, no son mis problemas, son problemas del país. Bueno, a una ocasión, una persona yo estaba ahí y habló con Pérez Bello. Pérez Bello entró y cuando le dice Pérez Bello, dice fulano que quiere verlo urgente, dice, será urgente para él. Exacto. Será urgente para él. En otra ocasión, un amigo común, yo fui con él a Balaguer porque salió un titular en el Nacional grandísimo atacándolo a él. Era funcionario y fue allá y Balaguer le dice, ¿y usted está preocupado? Dice, pero ¿qué salió en ese espacio ayer en el Nacional? Yo no sé, señor presidente, así va a ser mañana. Tómalo. Es decir, tomar las cosas porque si usted coge todo, si todo lo que dicen y todo lo que se hace, usted lo agarra a pecho, entonces el estrés lo va a acabar. Exactamente. Eso no cabe duda. Entonces usted administra su estrés. Hay que administrarlo. Ya. Mire, usted es de la frontera. Yo nací, bienvenido. Como usted estaba hablando al principio, estaba yo pensando eso. Yo nací a 100 metros de Haití. Yo nací en Carrizal, que hay un puesto del ejército. El papá mío era guardia. Sí, que lo han modernizado. Sí, el papá mío era guardia en el 56. Ahí mismo. En esto ya fue que tumbaron la casita donde vivía. Y ahí, cuando yo nací en el hospital Rosa Duarte, vivía ahí. Es decir, yo nací a 100 metros de Haití. De Haití ahí mismo. Y he vivido todo el tiempo he estado, no me he desconectado nunca de la política. Usted es como mi amiga Jenny Jiménez, que usted no es haitiano de casualidad. Bueno, estamos ahí. Y también otra cosa, yo coseché durante muchos años la relación buena con nuestros homólogos de aquel lado. Ya. Es decir, no podemos nosotros estar peleando con los que tenemos que estar en contacto. Independientemente de que estemos claros en que cada nación tiene sus particularidades, nosotros somos una nación diferente, somos una nación que tenemos responsabilidad nosotros con nosotros mismos. Exacto. Ayudamos a los demás. Pero, por ejemplo, Mont Supplice fue vicepresidenta del Senado haitiano y es la presidenta del Partido de la Fusión. Es el partido social. Es el que vino aquí recientemente. Sí, del Partido Socialdemócrata. Pues ellos hicimos una amistad enorme, porque ella era la senadora de aquel lado. Y cuando vino el cólera, ¿Él o ella? No, ella. No, el que vino aquí no. Ella es la presidenta, fue candidata presidencial. Sí. Entonces a ella le toca la zona hasta casi Puerto Príncipe, toda esa zona, ella era la senadora. Hicimos, por ejemplo, una competencia de los comités olímpicos de las donaciones. Hemos hecho muchas actividades. Logramos hacer un encuentro de 17 legisladores haitianos, senadores y diputados haitianos, con los legisladores también dominicanos. Ellos duraron una semana aquí
y sacamos conclusiones de cosas comunes que pudiéramos. Y dígame una cosa, usted estudió en Elías Piña. Yo estudié en Elías Piña, en el Liceo Cotón Fernández de Línea, y de ahí pasé entonces a la Escuela Agrícola Salesiana, allá en La Vega, y ahí entonces estudié la agronomía. Ahí fue, o sea, que usted comenzó a salir de Elías Piña ya bachiller. No, porque ahí se entraba con el primero, porque ahí termina, uno lo hace en agrónomo y bachiller. Exacto. Pero yo entré con el segundo. Además, yo soy Sánchez, bueno, soy de Elías Piña, sí, pero papá es originario de Gurabo. Okay. Porque de Santiago en aquellos años salieron muchas personas. El papá de Tito Hernández, había de Santiago, el papá de Euclides Sánchez, sí, que era primo hermano del papá mío. Hubo una migración de Guravero para Estados Unidos y para diversas partes del país. Ya. Eso ahí. Entonces, usted me dijo que nunca se ha desligado de su pueblo. Siempre he estado, porque muchas veces, inicialmente era el sentimiento de los amigos, pero después entonces vino la política, y siempre he estado allá y siempre he estado conociendo lo que pasa. Ya. Porque hay otra cosa, bienvenido. Elías Piña tiene casi 40% de lo que es la línea fronteriza, que muchas veces la gente no sabe eso. Nosotros colindamos con Santiago Rodríguez, que todo el mundo de la capital se va por el Cibao, sí, con Dajabón, la parte de restauración, sí, pero colindamos con Independencia, con la parte de la descubierta. Ustedes colindan con Dajabón allá arriba. Y con Santiago Rodríguez también, colinda Elías Piña, el parte de Río Limpio. Ya. Que ahí que nace el río Artibonito, sí, principal el río, el más largo de la isla. Es una franja muy amplia. Amplia. Nosotros tenemos yo hice el cálculo como agrónomo así, sí, sí, y calculé nosotros tenemos 2.9% de la superficie nacional, que equivale a 2.600.000 tareas. De eso tenemos 1.100.000 cultivables. Igual que Pedernales tienen 4% sí, de la superficie nacional. 4%. La frontera, bienvenido, junto con Bauruco y Santiago Rodríguez, que lo han incluido por la ley 2801, somos el 23% de la superficie nacional. El país no podrá desarrollarse a plenitud nunca si usted tiene el 23%, que es un cuarto, no desarrollado. ¿Y cómo ven ustedes los lugareños de ese lugar, la frontera? Porque desde aquí tenemos la frontera como un lugar ignoto, sí, un lugar casi perdido, sí, culturalmente, un lugar muy pobre, etcétera. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? El que vive permanentemente en un pueblo de la frontera lo ve normal, porque ahí hay contacto normal, incluso algunos se casan, hay actividades comunes, no solamente la comercial. Bueno, se dice que uno de los principales líderes de las bandas de allá, su esposa de Elías Piña, y que él venía de antes a la piscina que hay ahí y cosas. ¿Ese barbecue? Eso es lo que se dice. ¿Se dice que sí. ¿De dónde? No, su esposa. Sí, su esposa es de dónde? De Elías Piña. Es decir, hay un contacto normal. ¿Y usted sabe quién es? No sé, ni me han puesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un contacto natural. O sea, los matrimonios entre haitianos y dominicanos en la frontera son frecuentes. Sí, bueno, no muy frecuentes, pero sí. Sí. Porque ese es uno de los elementos. Y si tienen hijos aquí, hijos allá. Uno de los elementos que expresa una especie de discriminación. Yo no creo que aquí hay discriminación racial, sí, pero sí discriminación social, que se ve incluso contra nuestros mismos pobres. Sí. Por ejemplo, en la Loma del Valle. Y hay pocas relaciones íntimas entre dominicanas y haitianos, y entre haitianos y entre dominicanos y haitianos. Lo hay por allá. Por ejemplo, en la parte del valle, cuando usted está en Comendador, si fuera el camino, la carretera que no se cruza a Autovalle, que es fronteriza, ahí está la finca de aguacate famosa de Macapi, exacto, que es la principal finca del país. Ahí están las fincas que eran de Puchico Brito Bloise. Ahí están las fincas de Guzmán Acota. Es decir, tenemos un conjunto de fincas en el cual trabajan. Guzmán Acota el Viejo. Guzmán Acota el Viejo, sí. El papá de Guzmán Fermín. Sí. Guzmán Acota fue, antes de ser el jefe de la policía, fue general del ejército y jefe de la brigada de allá abajo. Creo que en esa época fue que... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué siembra el aguacate? Tan lento, sembraban aguacates y café. ¿Qué pasa? Que gran parte de los trabajadores de todas esas fincas son haitianos. Ellos han venido y tienen hijos, muchos hijos de este lado. Por ejemplo, hace como 2 años, 3. Con dominicanas. Con dominicanas. Yo con el padre de allá, Miguel Sey, en una Navidad,
subimos y le hicimos una comida, juguete, y niños totalmente fuera de todo. En una se cayó una manzana y uno salió huyendo que quería que era otra cosa. O sea, fuera de todo. Pero dominicanos, porque son hijos de dominicanas. Hijos de haitianos. Pero viven de este lado. Viven aquí con su madre. Viven aquí con su madre. Pero viven como personas que nunca han visto la claridad de la luz. Nunca. Incluso cuando comenzó el proceso de regularización del gobierno pasado, la iglesia buscó que esos muchachos se les reconocieran porque son hijos de dominicanas. Bueno, acuérdese el problema que tuvo el padre que fue exiliado, finalmente forzado a salir del país. Sí. Aquel belga. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y era porque él le sirvió de padre casi a todos. Bueno, estos jóvenes, estos muchachos. Y lo mismo hizo aquí el padre, este padre, el de la piedra en la mochila. Sí, Rogelio. Sí. Salesiano. Sí, él cuando le dijeron, pero usted tiene hijos, búsquenmelo, muéstrenmelo, a ver si es verdad. Pero en este caso. Y era ese caso que él le había dicho, pero ponme ahí de padre. El obispo, una salida muy Rullón Estrella, el obispo y el padre Miguel Sey, sí. Sabes que la oficina más cercana de regularización estaba en San Juan. Ellos llevaron a los niños para San Juan, en el camino lo paró el ejército, lo llevaron para aquel lado, muchachos pasaron tres días de trabajo de aquel lado. Esos son niños. Sí. Hasta que logramos rescatarlos porque son dominicanos. Exacto. Sus madres son dominicanas. Sí. Vinieron los trabajadores y lo tuvieron ahí. Pero la frontera es bienvenido, y en el caso de Elías Piña, el que vive allá lo ve normal. Ahora, nosotros tenemos Pero es pobre, ¿no? Tenemos un nivel de vida diferente a los demás. Y la gente dice, ¿por qué Elías Piña parece siempre o la más pobre o de la más pobre? Y yo le digo, bueno, allá tiene que haber un 25 o un 30% de haitianos en Elías Piña. No ahora, sino un 25% o 30% de la población. Sí, y lo peor no es que fueran haitianos, es que son haitianos que no hacen nada. O sea, de eso, no trabajan la agropecuaria. Los 90 y pico están medrando, entonces están consumiendo lo que producen los demás. ¿Y qué hacen entonces? No, medrando, muchos se han convertido en medio vagos, otros están esperando que aparezca un trabajo que nunca aparece, y usted va a una cuartería y puede encontrar 30, 40 durmiendo ahí mismo junto todos. Entonces, eso hace que Elías Piña, en general, cuando se evalúa, aparece como la más pobre, que está así. Por ejemplo, hay lugares como Mencía, por ejemplo, de Pedernales, ahí ya el 98% son haitianos, en esa parte de Pedernales. En Mencía. Mencía igual, y las aguas de Elías Piña. Hay una sección de Dajabón que Trujillo, de manera muy astuta, digo yo, dividió la frontera con aspectos que nadie lo podía quitar, o con río, o la carretera. Y entonces Dajabón es el río. Sí. El río en una se desvió y entró más para acá. Pues la parte dominicana que quedó para allá, Dajabón, la agarró Haití. Y ahí están el alcalde haitiano, el cura haitiano, la población haitiana, y esa sección dominicana la tiene Haití. Es decir, hay parte. Yo produje. ¿Cómo se llama? No me recuerdo el nombre. Yo produje, bienvenido, varias resoluciones. Una fue que atendiendo al tratado que hizo en el que se hizo en el 29 y atendiendo al protocolo que es el vigente, sí, y el protocolo que lo que hace es que organiza un poquito más el tratado. Correcto. Que hizo Trujillo en el 36, que son los vigentes, que atendiendo a eso, nosotros como la Cancillería y la Fuerza Armada revisaron toda la frontera, todo eso hito, todo eso que hay ahí, que nos vamos a encontrar con muchas irregularidades. Si hay irregularidad de parte nuestra y hay terreno que tenemos de ellos, que se lo entreguemos. Si hay de nosotros, hay que recuperarlo. De hecho, en el 2018, la Fuerza Armada Dominicana, con Paulino Sen a la cabeza, recuperó una franja enorme y muy importante para el país, que fue la de Cachimán. Cachimán fue la última batalla de Antonio Duverger. Él se tira en la frontera, y eso estaba, ahí era que estaba la MINUSTAH, que estaban allá. Se recuperó esa parte. Entonces, esa resolución, la otra resolución, bienvenido, es de la interferencia. Las interferencias son gravísimas. Porque, por ejemplo, usted encuentra en los sitios. Interferencias telefónicas. Telefónicas, televisivas y radiales. Usted encuentra los lugares que nada más entran en emisora haitiana. Se está hablando de que hace un año y pico se calcularon 233 emisoras haitianas que entran aquí. Entonces, usted encuentra un niño o una persona que ya tiene la cultura haitiana, porque eso es lo que oye. O usted encuentra un militar que para poder hablar tiene que tener un chi haitiano, porque no entra en la telefónica.
Eso se discutió mucho en el Senado. Sí. Y se vio que el problema es que como no es negocio, donde usted tiene nada más 12 casitas, llevar una antena. Sí, ahí entonces tiene la mano del Estado. El Estado, bueno, pero los compromisos de las empresas con el Estado es que tienen que hacerlo. Tienen que tomar la carne y los huesos. Se comprometieron y no lo hicieron. ¿Cómo evadir eso? Y la otra cosa es que de aquel lado, como no hay gobierno, lo que hay es bandas y empresarios mafiosos, ellos han puesto emisoras después del terremoto. Las emisoras que tienen en la frontera de aquel lado son demasiado potentes. Algunas llegan hasta el número aquí. Ya, vamos a hacer un paréntesis para continuar con ese tema tan interesante. Todo eso, ingeniero Adriano Sánchez Roa, que usted ha estado contándonos, habla de una ausencia del Estado dominicano. Siempre se ha criticado esa ausencia. Incluso en una ocasión yo le hice un comentario a un presidente de la República nuestro y le dije que por qué él no creaba una crisis de prosperidad en la frontera. Sí. Y él me dijo que cómo, que qué quería decir eso. Yo le dije, mire, presidente, si usted durante un año invierte 5 millones de pesos mensuales en cada una de las provincias fronterizas, al año hay una crisis de prosperidad. Y es la única manera de resurgir, digamos, cierta protección, porque las fronteras serán fronteras toda la vida. En toda parte del mundo hay una espiritualidad, vamos a llamarle así, fronteriza, de convivencia entre los ciudadanos que hacen frontera, que eso no lo puede romper nadie, porque es el día a día. Sí. Ahora, Emilio Erasme Peña, cuando fue senador, él tenía un sueño. Y creo que llegó a hacer pasar algunas resoluciones en el Senado, que era crear una zona de libre comercio en la frontera. De manera que se rompan todos estos problemas, que haya un claro control. De allá vienen y compran, de aquí van y compran en la misma frontera sin que medien impuestos ni mayores medidas, porque al final la economía nadie la puede llevar ni en una caja ni meterla trancada en una casa. La economía beneficia a todo el mundo. Sí. ¿Cuál es para usted la salida que tiene la frontera? No para que deje de ser frontera, sino para que sea una frontera donde el Estado tenga control y donde la pobreza sea minimizada. Sí. Yo no conocía esa inquietud de Emilio Erasme Peña, pero yo coincidí con él, porque lo hice último. Sí. Yo sometí una resolución para que los productos obtenidos en ambos países, no importados por los países, y los productos y los bienes y servicios allá en la frontera fueran de libre comercio. Exacto. Que preparáramos los galpones. Correcto. Y usted va a entrar, el haitiano entra ahí y de ahí se devuelve, dominicano. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos que República Dominicana le vende entre un 8 y un 10% de sus exportaciones a Haití. Haití compra, de acuerdo a la estadística de ellos, un 25% aquí. Entonces, si nosotros abrimos eso, todo eso viene, que se venden fundamentalmente bienes de construcción, de alimentos, va a beneficiar a los consumidores, pero también va a beneficiar a los países, porque cuando una cementera produzca más cemento porque vende más, ya el gobierno está cobrando un impuesto aquí. Es que cuando el ciudadano lo está cobrando aquí ya. Cuando el ciudadano prospera, prospera la nación. Y eso está vigente en el Senado todavía, esa resolución, que la idea es prepararla para que el gobierno gestione como el gobierno haitiano, cuando haya gobierno haitiano, ese tratado de libre comercio. Yo creo en eso, porque eso ayuda mucho, como usted decía, a quitar mucha mafia que hay por el medio, muchas cosas. La otra cosa es la frontera, hasta que no esté desarrollada económica y socialmente, siempre va a ser una carga pesada para la República, para el país. Va a ser pesada porque hay que aportarle mucho en el presupuesto, que no se hace, pero que debe hacerse. Va a ser pesada porque no vamos a poder contener nunca nada. Cuando, por ejemplo, usted tiene una sesión, como es las aguas de Lepiña, que no hay dominicanos, es porque no le está yendo bien. Si estuvieran cultivando bien se quedaba. Decía el antiguo secretario de la Fuerza Armada, Peña Antonio, que ellos podían tener todos los guardias que tuvieran,
pero la protección tiene que ser a la comunidad desarrollada. Exacto. Entonces, yo recuerdo, y voy a revelar quizá algo aquí, que cuando yo comencé a tener conversación con Leonel Fernández, finales de 2007. Acercarse. Sí, que eso fue a propósito de la tormenta Olga, que destruyó una parte de Elías Piña. Entonces, yo era senador de la oposición, pero tenía que buscar que podía ayudar. Y yo recuerdo que él me dijo, ¿y hay algunas obras que se pueden hacer? Y yo siempre andaba con mi litica, 300 y pico de doble. Me dice, ¿y todas esas obras? Digo, poco a poco. Bueno, para no cansar, entre mismo Leonel y Danilo, yo me atrevo a decir que se hicieron 200 y pico. Yo me concentré en proyectos y en las obras. Por ejemplo, la antigua mansión de Trujillo, porque Trujillo fue el único que tuvo una atención real para la frontera. Ya. Y Balaguer medianamente. Tenía conciencia. Trujillo le puso el nombre de él a Elías Piña, Sí. Rafael. Hizo una casa donde él vivía. Esa casa, hasta el año 2010, no se usaba. Se hizo un politécnico que lo tiene la iglesia y funciona muy bien. Sí. Estaba también lo que era el Hotel San Rafael, que se había quemado casi cuando Trujillo se iba. Pues ahí se hizo un centro cultural, lo hizo José Rafael Antiguo, muy, muy bueno. Entonces, se hicieron una serie de obras que si los gobiernos dijeran, los gobiernos, como usted dice, dijeran, vamos a ver cuál es el plan, qué es lo que hay que hacer en esa provincia. Exacto. Hay que hacer esto, vamos a hacerlo en 20 años, en 15, en 40, como sea. Sí. Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, hay un proyecto que se probó varias veces en el Senado y que la última vez que imprimió fue exactamente a la mano del ministro de Turismo, David Collado. Él conoce el proyecto porque fue la mano de él. Es un proyecto de lo que es un corredor turístico fronterizo. Es ecológico. Sí, es ecológico porque hay mucha, en ambas, la frontera de ambos países, hay mucha belleza a pesar de todo que se pueden conocer. ¿Cuál es la idea de eso? La idea que yo tengo de Elías Piña y de la frontera se divide en tres aspectos. Su desarrollo. Primer aspecto es resolver las cosas inmediatas. Agua potable, energía, por ejemplo. Hay buenos ríos, ¿no? Por ejemplo, sí, el agua potable. Hay buenos ríos. Hay buenos ríos, agua potable. Resolver el problema de la energía, que alrededor de un 18, un 20% de las viviendas de la frontera no tienen energía. Pero ustedes tienen fuentes por el sur, fuentes cercanas. No, agua tenemos suficiente. No, yo digo fuentes generadores. Hoy la presa del Altivo Bonito de nosotros que puede hacerse, genera energía. Ya funciona. También. Y acuérdese el programa que tenemos la eólica también allá en Huancho. De hacer a través de la energía del sol. Sí, en Huancho tenemos eso se llegó a instalar en cada casa. Yo no sé en qué terminó ese proyecto. Pero eso se llegó a instalar. Bueno, han avanzado proyectos, se gastaron millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas inmediatas, agua potable, energía, carretera, seguridad. Primera etapa, trabajar en eso, ver cuáles son todas las carreteras esenciales que la hay y que son para... Si hay claridad urbana en el trazado de las calles, de las carreteras, presencia de cuarteles, se reduce el ingreso ilegal. Sí, no, la mayor parte de las calles se asfaltaron. Ahora son las carreteras entre pueblos, que también y así mismo se reduce con el proyecto de Marcasía. Entonces, primero es las cosas inmediatas. Segundo, para mí, la segunda etapa se llama el desarrollo agrícola y agroindustrial. ¿Por qué yo digo agrícola y agroindustrial? La frontera debe tener más de 2,5 millones de hectáreas de tierra. Cultivable de todos los niveles. Allá se puede cultivar desde manzana, se puede cultivar manzana en zona alta. Somos los mayores productores de aguacate en zona alta. Sí. Se puede cultivar ajo, pero también se puede cultivar arroz. En Elías Piña arroz de secano. No. Nosotros es que tenemos canales y tenemos, o sea, se puede cultivar arroz, maíz, plátano, es decir, todos los cultivos. Pero nada de eso se hace. Muy poca, en un 30% se cultiva. Entonces, desarrollo agroindustrial. ¿Qué yo digo agroindustrial? Por ejemplo, una de las provincias que produce más guandul del país es Elías Piña. Ajá. Pero se agarran en cácara y se venden. Oh. Pero si agarraron, por ejemplo, y se asociaban los productores, lo asociamos y lo vendemos entonces, ya sea en fundita, en latica, ya tiene un valor agregado diferente. Es decir, agroindustrial también. Esa es la segunda etapa. Primera etapa son los problemas elementales. ¿Y ese guandul dónde lo venden?
se lo venden a las empresas que entonces lo preparan en la capital, en Baní. Van a comprarlo. Los camiones vienen. Entonces, segunda etapa es la agroindustrialización. Yo he visto, por ejemplo, hasta 30 camiones de coco vendiéndolo para allá, pero no se produce en la frontera, lo llevan de Samaná. Y allá en la tierra no permite la producción de coco. Hay que fomentarlo, permite. Porque no tenemos tierra de todos los tipos de clima, de todos los tipos de contextura, de viento. Es decir, usted tiene un río limpio, por poner un ejemplo. Usted tiene unos calimetes, que estamos hablando de 2000 y pico metros sobre el nivel del mar. Pero usted tiene zonas llanas como el llano, una tierra clase A, que cultivan arroz, cultivan... Entonces, la tercera etapa, hablamos de los asuntos elementales, la agricultura en dirección, el turismo. ¿Qué significa el turismo? Significa un turismo de montaña y de mar. La frontera tiene Montecristi y el mar, y en Pedernales casi no mucho. Permítame preguntarle esto. ¿Está deforestada la frontera, en la parte nuestra? Está medianamente deforestada. O sea, hay zonas que están buenas y zonas que están... ¿Por qué está deforestada? ¿Quién es deforestada? Yo tiré una foto que se la puedo dar para que lo vean en el programa. Yo tiré dos fotos, una en el 2009 en la cuenca del Altibonito, que estaba más o menos verde, y en el 18 tiré la foto en el mismo sitio aérea y se ve pelada. Y no hay autoridad forestal ahí, no hay de medio ambiente. Debía haber medio ambiente muy débil. Entonces los haitianos ya cortan los árboles, incluso nuevecitos, porque ya van encontrando poco. Lo grande de todo, bienvenido, es que hay zonas donde la parte de Haití está más forestada que aquí. El que va, por ejemplo, a Cachimán, y lo digo por si alguien que no está viendo va allá, va a Carrizal, y de ahí pasa a Cachimán, lo que se recupera ahora. Es una zona que hay que verla porque da una visión. La parte de nosotros está más, con menos árboles que la parte de... Y aquel proyecto que usted creo que le convenció al presidente Medina de reforestar con café, ¿no era? No, sí. Bueno. Eso se llevó a cabo. Yo voy a aprovechar, bienvenido ahora mismo. Es muy importantísimo ese tema. Ahora mismo que hay un conflicto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la ORMA y parte de San José de Cuba, que lo están desalojando, porque se está buscando con un siembra cultivo de ciclo corto. Un ciclo corto como habichuela, hay que arar la tierra permanentemente. Sí. Ahora, ese proyecto que hizo el presidente, que comenzó en mi casa, porque el presidente llegó encontró un calor en el patio, dijo, por esto se está acabando, y ahí comenzó la idea de reforestar. ¿Qué significa la reforestación con los proyectos agroforestales? Primero, sembrar cultivo perenne, que no haya que quitarlo todos los días. Exacto. Y que sea rentable para que el agricultor le tome amor. Se sembró aguacate, madera cultivable, café, hay lugares que han sembrado mango. Yo no creo en la madera cultivable. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ese proyecto, por ejemplo, el caso de Juan Santiago y Hondo Valle, que se hicieron 7, pero en esos casos que son 2, yo debo decirle que el año pasado, para diciembre, casi para esta época, la temperatura llegó hasta a 5 grados en Hondo Valle, porque ya uno ve la verdura. Sí. Uno ve así. Entonces, yo digo que en Ocoa... ¿Ahí que hay sembrado? Para mí, hay aguacate y café fundamentalmente, y algo de madera. Yo digo, bienvenido, que... Pero ya la gente está viviendo de esos cultivos. Han comenzado a cultivar. Porque el proyecto que hizo el presidente, que para que ellos no fueran a sembrar para poder subsistir, se le pagaba 5,000 pesos. Un salario, pero tenía que trabajar en la finca. Correcto. Con la brigada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el préstamo más útil para mí... Eso el general, aquel era que tenía... Pichirilo, general, sí, de Luna Pichirilo. Yo digo que el préstamo de más valor, mejor que yo, de lo que me tocó probar a mí y votar, fue ese proyecto agroforestal, 150 millones de dólares. ¿Qué yo le sugiero al presidente Luis Abinader y al ministro de Medio Ambiente? Pero con yo le sugiero... Con ese dinero se reforesta mucho. Sí, pero esa reforestación eran 7 lugares tamborados y contemplaba, por ejemplo, la mejoría de los caminos interparcelarios. Un proyecto integral. Pero Para reforestar, dicen los expertos, solo hay que sacar los animales y las personas. Pero si sacamos la persona, lo principal de la vida es la persona. Sí. Entonces yo le digo, las personas... Pero ese método de darle de qué vivir, usted permite poder sacarlo y ponerlo a trabajar en cosas muy concretas. Por ejemplo, ya se pagaban, cuando Danilo, 18 millones de pesos mensual a las brigadas,
porque también sembrar una sola persona no es tan fácil, a las brigadas y a los mismos dueños de fincas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso era reforestando con cosas rentables. Por ejemplo, yo hice un cálculo global, que el mismo presidente Danilo me dijo, calcúlate en plenitud qué pueden dar tu cultivo. Entonces, yo de acuerdo a los precios, yo calculé y se iba a vender en plenitud 180 millones anuales en bruto. De eso, 60 millones quedaban para el mantenimiento anual y 150 millones de dólares se distribuía entre los beneficiarios como ganancia. Es decir, una gente que hoy no está ganando mucho. ¿Eso se llegó a hacer? Bueno, eso se quedó en el papel. Eso debe estar haciéndose en muchos sitios porque ya... pero se está haciendo. Bueno, sí, porque donde lo que lograron tener su finca, si siguieron así, tienen una rentabilidad. El café ahora mismo, por ejemplo, se está vendiendo el quintal a 13,000 pesos por quintales, que es un buen precio muy bueno. El precio mundial está en 8, 9 mil. Estamos por encima. Entonces, volviendo ahorita ¿qué hay que hacer en la frontera? Resolver los problemas elementales, como dije, agua potable, seguridad, camino, electricidad, trazar un plan amplio de desarrollo agroindustrial, que dicho sea de paso, nosotros con Miami cerca, Miami está más cerca de la frontera que de la capital, con Miami cerca puedan haber buenas exportaciones. De hecho, hay muchos productos bienvenidos que la gente no sabe. Pero quizás en una primera etapa fuera más saludable concentrarse en pensar en los lugareños de la faja fronteriza. Es que como es tanta tierra, da para los dos. Bueno, pero eso viene después, porque yo veo una de las dificultades nuestras como dominicanos, es que pensamos tan en grande, sí, que no podemos hacer lo que pensamos. Porque yo lo que digo es que también, como necesitamos ingresos para otro tipo de cosas. Las cosas pequeñas tienen un gran valor. Sí. Y tenemos que aprender. Lo pequeño es que hace lo grande. A empezar por lo pequeño. O sea, el tema de la frontera ahora no es convertirlo en un área para exportar, sino para el desarrollo de la frontera. Yo digo porque, por ejemplo... Pero lo otro viene por añadidura, sí, o como decían los norteamericanos cuando estaban conquistando el oeste, sí, que había un vaquero que quería, qué vaca más linda, sí, y quería echarle mano, y entonces le decían, eso lo trae el territorio. O sea, conquista el territorio. Y tiene la vaca. Ahí vendrá la vaca. Yo vi ahora entonces, bienvenido. Conquista la frontera. Sí. Y llegará el momento en que habrá que exportar. Sí. Pero eso llegará. Ahora mismo, por ejemplo, es una fase del proceso. Hay productores, por ejemplo, de Constanza que están ahora mismo exportando en avión productos. Sí. Entonces yo digo, una vez el ex jefe de la Fuerza Aérea y fallecido, Sierra Pérez, hablábamos en aquellos años, como hablamos de la perspectiva, desde el mismo Elías Piña, él llegó a Cenapita, sí, desde el mismo Elías Piña, llevar hacia Miami, que está mucho más cerca. Los aviones que van a Miami se van vía casi Puerto Plata, casi la misma línea. Pero eso debe estar en un segundo o tercer plano. Entonces, el tercer elemento bienvenido que yo coloco se llama el turismo. ¿Por qué el turismo? Aquí tenemos un turismo desarrollado de mar, pero puede ser que hayan turistas que digan, bueno, yo voy a estar en este año en el mar, el otro año voy a estar viendo montaña, pues ya tengo 10 años viniendo. Hay que decir que Fran Janieri, que el que está en el que podía ponerse guapo, estaba de acuerdo, incluso estaba para colaborar con ese turismo. Si yo fuera presidente, yo me centro en lo primero que usted señaló, en el desarrollo agropecuario, incluso el desarrollo agropecuario de la zona, y resolver esas necesidades, esos servicios básicos, sí, de agua potable, de escuela, de salud. Sí, bienvenido. ¿Por qué yo? De las zonas viales. Después entonces lo otro viene por añadidura. Sí. ¿Por qué yo dediqué mucho tiempo para el Politécnico que hoy existe? Que siendo diputado en el 98, logré una resolución para que ese edificio de Trujillo, del Estado, se le pasara a la Iglesia Católica y se le pasó a la iglesia dirigida por Monseñor Grullón. Y poco a poco logramos el Politécnico, porque yo vengo de una escuela así. Yo digo que si nosotros logramos en 20 años tener 400 agrónomos, no para trabajar en el Estado, sino para que pedazos de tierra de su familia la utilicen. Un agrónomo, calculábamos nosotros que un agrónomo, ya sembrando técnicamente como agrónomo, ya un hombre que conoce la tecnología,
puede ganarse más de 100 mil pesos mensuales. Y usted se imagina en Elías Piña. Es una buena idea, pero usted sabe bien, porque usted es un ingeniero ya de muchos años. 43 años tengo ya. Y usted sabe que eso se ha planteado en otras áreas, en otras zonas. Y a los agrónomos no les gusta mucho el cultivo de la tierra. Pero le voy a decir una cosa, un agrónomo que gane ahora 50 mil pesos y después ni la pensión aparece. Ahora mismo, para que sepa, tienen que haber cerca de 900 agrónomos buscando pensión. Y hay 600 que tienen pensión sin seguro médico. Ingeniero, porque el que consigue una pensión está más viejo y necesita el seguro médico. Él le va a decir como el hombre aquel que se lo querían llevar para Santiago. Y le ofrecieron de todo. Y cuando terminaron le dijo, ¿y el malecón? Y dice, ¿cómo el malecón? Dice, ¿cuánto me van a dar por yo dejar de ver todos los días el malecón? Entonces, las ciudades en todas partes del mundo tienen un sex appeal, un atractivo. Hay cosas aquí que usted no la va a ver jamás en un pueblo. Entonces, la gente quiere venir para acá o irse a Santiago. Pero regresar al campo, hay que pensar en los que viven en el campo. Yo por eso digo que el Politécnico allá tiene que graduarlo hoy mismo para que no coloquen el cesapil. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el gobierno de Jorge Blanco, que los gremios logramos que dieran 100 pesos, que era mucho dinero, como incentivo a los que estábamos en la frontera o en zonas difíciles de Monteplata, así, para que pudieran, para desprenderse del cesapil. Y entonces, pero la idea es que hay un asunto clave que está en esto. La mayor parte de los jóvenes nuestros que llegan a las capitales, a San Pedro, a Santiago a estudiar, terminan no yendo allá. No. Terminan, salen sus amigos nuevos, se casan por aquí, consiguen un empleo en una institución, aquí tienen de todo. Usted y yo somos ejemplos, usted y yo somos de pueblos. Y sin embargo, nos quedamos aquí. Entonces, estamos aquí, aunque usted, en el caso suyo, usted, por razones políticas, porque allí está su capital político, usted mantiene un vínculo, pero la mayoría no mantenemos ese vínculo. Y le voy a decir algo, bienvenido, que eso es así mismo, pero si hoy, en el día de hoy, no sé si porque los años van llegando, cuando yo me veo debajo de una mata con sombra y un ambiente con poca bulla, le encuentro lo que le encuentra mucha gente que hace en casa afuera. Pero la realidad es que nosotros hemos perdido un gran capital. Por eso ahora mismo se ha avanzado. Capital humano. Se ha avanzado en tratar de colocar la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Elías Piña. Ya se hizo todo lo que hay que hacer. Logramos con la actual rectora que estuviera dispuesta, con el director regional de la UAS, del centro de San Juan. Un derroche, profesor. Se hizo un estudio. Pero un derroche de dinero. No crean que ellos ya hicimos un trabajo. Y no pueden ir a San Juan y a Barahona. Es que si tenemos 3.000 estudiantes y en 30 son 100 guaguas caminando, entonces tienen que comer fuera con gatos, se arriesgan todos esos vehículos. Entonces, ¿qué se hizo? Hubo un estudio ya que la UAS lo hizo. Es más, ya en este momento falta nada más la disposición del presidente. Yo le estoy haciendo una carta al presidente Luis Abinader. Bueno, va a ser una en Neiva. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? 250 millones perdidos. No, pero ellos necesitan allá 30 millones para comenzar. Y 10 anuales nada más. ¿Por qué? Porque allá en Elías Piña, todos los sectores nos pusimos de acuerdo. Las aulas están ahí. Tenemos aulas por ejemplo, el Politécnico da clases, no da clases de noche. De día le sobra aula. La mañana tenemos las aulas. La mitad de los profesores viven allá mismo. La UAS está haciendo una maestría en San Juan para tener los docentes viviendo allá. Es decir, hay condiciones muy buenas. Entonces, en esta misma semana yo trabajé en eso. Porque la idea es que como ya se avanzó, ya la UAS dijo qué necesita para eso. Es más, la UAS ahora mismo está detrás ya de un local que no está siendo muy utilizado para instalarse ahí. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con eso? Lo que usted decía antes. Que ese joven que se va a graduar, si se gradúa allá, si se casa allá, va a seguir viviendo allá. Pero si logró llegar a la capital o San Pedro, pero no tenemos colonia en San Pedro, porque está la universidad en San Pedro, tenemos colonia en Santiago, donde había zona franca y universidades, ahí se hicieron colonias de Eliapiñense. Incluso hay lugares como los Frailes de aquí, de Gran Santo Domingo, que la mayoría son eliapiñenses. Usted me permite hacer un segmento comercial para regresar en el tercer segmento que se nos ha cortado a 6 minutos. Profesor, usted ha dicho muchas cosas importantes. Ahora, eso de que Barbecue, su esposa es de Asua. Elías Piña. De Elías Piña.
es un asunto como para averiguar, ¿no? ¿Usted conoce bien Haití? Conozco Haití, incluso no solamente por mi trato ahí, sino como senador fui muchas veces a asuntos con la interferencia para el precio del Tibonito. Hice amistades con, o sea, he tenido, yo quiero ir no muy lejano, me gustaría entrevistar a Aristide, que estudiamos juntos, él estudió aquí en La Vega. Sí, cómo no. La visión de Haití que tiene el fronterizo es igual o diferente a la visión que tenemos nosotros desde aquí de Haití. Es diferente. Allá en la frontera no se ve como alguien que quiere invadirnos, que quiere venir a bueno, nunca hemos visto. No invasión, no está hablando de invasión. Estaba en el pensamiento de Balaguer. No, yo no digo invasión física, sino, digo invasión así, sino el apoyamiento que hay con 2 millones de haitianos y el trato que hay. ¿Usted cree que aquí hay 2 millones? Yo creo que lo llega. Y le voy a decir algo. Hace mucho tiempo que no ha pasado un día sin que entren mínimo 100 o 200 haitianos por la frontera. Es una presunción. No, usted no tiene evidencia. No, no presunción, no. Yo tengo gente que... yo he puesto gente en la guagua, lo he montado para eso. Pero pero figúrese, usted tendría que hacer un arqueo en años para ver si se mantiene. Yo monté durante mucho tiempo. Sí, pero... Yo he montado gente para... Yo soy del este, por ejemplo, y he convivido con los haitianos. En Higüey y en La Romana y en El Ceibo, los haitianos viven ahí con uno toda la vida. Porque una cosa, bienvenido, no es que el haitiano por haitiano, son dos cosas que hay. No, nosotros tenemos una actitud la mía. Hacia el negro haitiano. La mía es dos cosas con los haitianos. Número uno, que el haitiano que venga mínimo a trabajar, que mínimo produzca lo que gasta. Dos, regularización. Ningún país... Profesor, pero eso somos nosotros los que no hemos hecho ese trabajo. No, es que a nosotros mismos que somos nosotros, no podemos cantar, llorar. No, porque ellos no, es que el haitiano tiene, una persona haitiana, como haitiano, buscaría donde mejor esté, es un derecho. No, pero nosotros ahora también. nosotros vamos a Puerto Rico y a Estados Unidos. Ahora nosotros como país hemos debido darle más regularización. Por ejemplo, lo tenía en el pasado y lo destruimos. Por ejemplo, yo digo, si usted es mayor, voy más lejos, posiblemente el haitiano se sienta más a gusto en su casa. Mire, hasta Antonio Guzmán, los haitianos que venían aquí venían cubiertos por un tratado. Sí. De gobierno a gobierno. Don Milton Ray Guevara, junto a Valdés Hilario, viajaban a Haití en el gobierno de Antonio Guzmán a suscribir los últimos tratados. Venían los catarey con Duvalier. Yo llegué a verlo. Exacto. Y después, igualmente regresaban. Yo recuerdo porque yo cubrí como periodista los haitianos acordonados en Jaina esperando, de ahí es que viene la camiona para llevárselos. Y cada ingenio tenía la obligación de devolver los haitianos que recibía. Correcto. Pero eso viene desde... ¿Usted sabe desde cuándo viene eso? Sí. Desde el año 1916, desde la intervención norteamericana. Y en esos años 80, vamos a decir, cuando Antonio Guzmán, solamente se escuchaban algunos haitianos en café y algo en arroz. No había todo eso de que en turismo, que en la calle. Hasta en esa época. Hasta el 81 hay un estudio de ONAPLAN que plantea ya en el 1981, que fue cuando, dicho sea de paso, nosotros comenzamos a ser un país urbano en el censo del 81. Comenzaban a desplazarse. Comenzaban a desplazarse a otras áreas productivas. Ahora, hay estudios que se han hecho aquí en el país. Usted conoce una revista vieja que se llama Realidad, que dirigía el profesor Gómez. Ahí hay un estudio. Luis Gómez. Ahí hay un Luis Gómez Pérez. Exacto. Ahí hay un estudio que plantea que la importación de braceros haitianos era un factor de acumulación de capital. Fue la industria azucarera por sus necesidades que buscó esa mano de obra. Una vez fue doña Consuelo, Feria Piña, y siempre la llevaba, y comenzó a discutir con un haitiano, y que si, y dice el haitiano, ¿y usted cree, ustedes son grandes por nosotros? Somos nosotros que hemos construido con las manos de obra de la República Dominicana. Bueno, eso es un creer, ellos son
Pero yo creo, bienvenido, que nosotros como país... Y mire ya cómo estamos dependiendo totalmente en la construcción, en todo, en el café, en el cacao, en el arroz. Pero el país tiene que poner un alto. Pero el país tiene que poner un alto y organizarse. Queremos 2 millones, 3 millones, está bien, lo tenemos organizado. Porque hay una cosa que se da. Acuérdese que yo dije al principio de la presentación suya, sí, que la frontera ha sido convertida en una mina. Sí, sí. Ese es el problema. Sí, porque a veces uno dice, ven acá, ¿y por qué no paran esos haitianos? Bueno, es una mina que va... Una mina. Pero bienvenido. Yo lo mismo las parturientas. La prensa aquí tiene años denunciando incluso esa mafia que venía a Santiago. Hace 10 años. Yo denuncié hace 10 años. Y creo que Pedro lo publicó, Pedro Hermosé. Hace 10 años de que el 66% de las parturientas en el hospital provincial de Liapiña eran haitianas. Hace 10 años. Sí. Pero además, el haitiano que viene sin papeles. ¿Usted encontró a alguien que le pusiera caso a esas declaraciones? No, Hermosé. No, las autoridades. No, nadie. Debieron de reaccionar inmediatamente. Nadie. Entonces, en ese sentido, al contrario, una ministra, amiga mía de salud, mandó una comunicación que había que atenderla. Bueno, los asuntos de urgencia de salud se tienen, pero ellos programan eso. Lo programan totalmente. Entonces, igual que como nosotros programábamos, usted sabe que ahí. Sí. Lo que pasa es que aquí eso lo hacían gente de clase media hacia arriba, para afuera. Para que sus hijos fueran ciudadanos norteamericanos. Sí. Como cuando en el 16 al 24, aquí hay muchas personas ilustres que eran hijos de soldados norteamericanos. Sí. Porque querían, para mejorar la raza, esa pretensión que hemos tenido los dominicanos de mejorar la raza, hacían que dominicanas se ayuntaran con soldados norteamericanos, blancos por supuesto, no los negros, y que salieran hijos azules. Yo quiero, bienvenido, para antes que acabe el programa, expresar mi elogio a lo que fue ese trabajo que yo no sabía que era usted que lo dirigía. ¿Cuál? De investigación del Nacional y del Hoy, creo que era el equipo de investigación. Ahí estuvo, me recuerdo Martínez Pozo, que yo lo veía mucho. Ese equipo, un equipo, ese hay que volver otra vez. Una investigación que aunque coja un mes, eran trabajos de fondo. Es algo que tiene que volverse. Déjeme decirle. Y quiero expresar mi satisfacción y mi elogio a ese trabajo. Déjeme decirle que yo interné un equipo de periodistas durante una semana completa por provincia en la frontera. Y de ahí se levantaron una serie de investigaciones describiendo el modus de vida y el modus operandi en la frontera en esa época. Luego, posteriormente, esa mujer tan impresionantemente talentosa y trabajadora que es Minerva Isa, hizo una investigación que publicó como en 15 días sobre la frontera, que recuerdo que Soto Jiménez quería publicarla como libro. Ahí el que lee esos dos trabajos, esas dos series, en el Hoy salía. Sí, tiene una visión completa de lo que ha sido históricamente la frontera. Ahora usted se anime y retorne eso ahora. Bueno, los tiempos tan difíciles para la prensa escrita, muy difíciles, muy difíciles. Sí. Y además vivimos, decía Vargas Llosa, o dice, la época del espectáculo. Y la gente está en el entretenimiento. La gente la cosa. Pero siempre hay que hacer las cosas. Ojalá el periodismo regrese a esos días gloriosos de una investigación persistente, porque siempre tenemos a Nuria Piera, tenemos a doña Alicia, que aunque ellos hacen otro tipo de investigación más basada en los temas, vamos a decir, de violación de las leyes, corrupción y eso, pero hacen un excelente trabajo. Pero la prensa escrita necesita volver sobre sus pasos, porque ese trabajo yo siempre se lo digo a Martínez Ponce cuando lo veo, que es el que yo quiero, porque ahí no son sensacionalistas. Bueno, yo tuve el honor de rescatarlo a él, que había sido hasta ese momento un reportero que se dedicaba más a ser relacionador público de la AMD. Tenía un programa con Máximo Díaz, era el periodista en San Cristóbal, recuerdo. Yo lo recluté para trabajar conmigo en investigación, a Ángel Barriuso. A Esteban Rosario lo trajimos de Santiago, y ahí se hizo. Son joyas todos. Cada vez que él me dedica un libro, me dice que eso
me lo debe a mí. Sí, en estos días me entrevistó Ángel Barrioso, me entrevistó en estos días. Excelente periodista, un excelente que además tuvo la inteligencia de dejar el reporterismo y el trabajo en los diarios. Sí, que, porque se perdió. Pero ha recuperado su vida y probablemente con mejores ingresos que los que nos hemos quedado en los diarios. Sí, porque eso no es fácil, ¿no? Bueno, muchas gracias. gracias. Agrónomo Adriano Sánchez Roa, ex senador, mejor me gusta como se dicen los americanos, pasado senador. Por la provincia de Elías Piña, y además un escritor consumado, tanto en el área de la literatura de ficción como en el ensayo económico, siempre vinculado al sector agropecuario, y un alto dirigente del Partido Reformista Social. No, yo soy titular agropecuario del PLD. Usted ¿Usted no se fue con Leonel? No. Usted se quedó en el PLD. Sí. Yo soy el titular electo por voto dentro del PLD, del sector agropecuario. Muy bien. Y uno de los legisladores más trabajadores que hemos tenido en la época post-Trujillo. Muchas gracias y espero que pronto no se me pierda. Nos veremos aquí. Para que me acompañe en la próxima. Y en mi programa quiero que vaya. Sí, como no, gracias. En la próxima vamos a hablar sobre lo divino y sobre lo humano. Sí, ok. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.